fantástico y no al contrario. Pero yo creo que efectivamente lo que estabas diciendo es que Sí, no todo es oro lo que reluce, es decir, que tras el éxito están los fracasos y también esta actitud pues es positiva para superar esos fracasos, ¿no? claro, de hecho, dos de las capacidades mentales que más se entrenan en el deporte de élite son la capacidad de resistencia al éxito y la capacidad de resistencia al fracaso. Tan malo es sucumbir al uno como al otro, y me voy a explicar. Vamos a empezar por la capacidad de resistencia al fracaso. Si yo fracaso, que para Ujú. mí la palabra fracaso y la palabra error están, bueno, pues se ven de una manera muy peyorativa y vamos a empezar a cambiarlo. No hay errores, no hay fracasos, hay resultados no deseados, pero de los cuales aprender tanto más que de los resultados deseados. Eso para empezar, ¿no? Porque yo creo que debemos concedernos también un aprendizaje de esos errores que cometemos. Me gustaría tomar un café, pero un café con alguien especial. Café con... Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les habla José Bautista desde Valencia, España. Estamos en el café con Elena Rob López Casares. En este momento acaba de llegar de su estudio, está ella en Alicante y estamos en el teléfono. Estamos acabando ya el verano, un día caluroso, pero vamos a contactar con Elena López Casares, que es periodista, presentadora, conferenciante, formadora, escritora, etcétera, etcétera, y sobre todo una mujer muy simpática, como vais a comprobar enseguida. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo muy bien. Gracias por esa presentación que me has hecho. De nada, de nada. Bueno, pues aquí estamos tomando este café con Elena López Casares, como decía, que bueno, va a estar lleno de sorpresas y de noticias, porque ella es una mujer que no para de hacer cosas, todas alrededor del mundo del periodismo. Pues no sé, por ejemplo, sin ir más lejos, hablaremos bastante del libro que ha publicado la editorial Di Valentis, que se llama Equipos 10, que ha escrito junto a Ángel Rodríguez, director de deportes de Onda Cero, y sobre el que pues hablaremos bastante porque el nexo del contenido de este libro justamente es el liderazgo, el desarrollo personal, el cómo grupos y equipos pues pueden llegar a triunfar de alguna manera. Bueno, ¿es así todo esto, Es Elena? así, efectivamente, José. Yo, bueno, trabajo desde mi empresa en temas, en aspectos, asuntos relacionados con el desarrollo personal y profesional y creo que una fuente de inspiración muy interesante es el deporte. Entonces, Equipos 10 es el segundo libro que he publicado, que lo he escrito con la colaboración, como bien has dicho, de Ángel Rodríguez, que es director de deportes de Onda Cero y es el conductor de uno de los programas pues, más escuchados por la noche, que es al primer toque. Y ahí lo que hemos hecho ha sido una metodología de las diferentes habilidades o características que reúnen los equipos que tienen mentalidad ganadora. Con esto quiero decir que, bueno, a lo mejor no ganan, pero al menos lo intentan, es decir, no tiran la toalla antes de salir al campo. Hemos cogido el fútbol como deporte estrella, como deporte rey, no solamente en España, sino también en otros países, sobre todo de Europa y de América Latina, pues como ejemplo, ¿no? Porque creemos que en la empresa hacen falta ideas nuevas, ideas frescas y dejar de pensar siempre en las mismas coordenadas empresariales. Si nos vamos a buscar otros fuentes de inspiración a otros campos, pues a lo mejor podemos hacer cosas más divertidas dentro del mundo de las organizaciones y que el trabajo pues se convierta en algo positivo y en algo, pues, ¿por qué no? Que también sea divertido, porque yo creo que el trabajo, ante todo, debe ser diversión. ¿Mm? Efectivamente, eso también pienso yo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Además, yo creo que justamente sin conocerte y sin conocer tus teorías, pues lo he aplicado ya concretamente en pintura y por eso he triunfado yo también en ese sentido, porque me lo he tomado como una diversión, una gran diversión, una pasión que me ha llevado pues a pasármelo pipa cada vez que hacía algún cuadro, etcétera. Como tú también estás escribiendo en este momento un libro, ¿no? Justamente en agosto, ¿no? O sea que la Sí, pasión a veces nos lleva a hacer cosas que a los ojos de los normales, mortales, pues a lo mejor pueden parecer un poco extrañas. claro, Qué libro estás escribiendo? bueno, antes de contestarte a eso, tú me has dicho que estamos a finales de agosto y yo estoy fuera de mi lugar normal de residencia, que es Madrid, ¿no? Ujú. Pero bueno, cuando uno encuentra el hueco en el que de verdad piensa que puede aportar algo y además le ilusiona y es su pasión,
llega a confundirse totalmente el ocio con el negocio, ¿no? El problema de algunas personas es que no han encontrado ese hueco en el que de verdad pueden ser ellas mismas y donde de verdad pueden desplegar todo su talento y desarrollar todas sus capacidades. Entonces, yo creo que lo primero que nos debemos como responsables de nuestra vida es un momento de reflexión y pensar qué es lo que a nosotros nos apasiona. Y a partir de ahí nos van a surgir todas las respuestas de una manera natural. Entonces, como bien has dicho, yo aprovecho el mes de agosto pues para hacer o para adelantar cosas que durante el resto del año, bueno, pues por muchas urgencias que me surgen en mi trabajo y por muchos compromisos, pues voy no aparcando, porque yo soy de la opinión de que lo que se empieza se acaba, pero sí lo voy postergando o haciendo más a matacaballo. Entonces estoy aprovechando el mes de agosto para intentar acabar el tercer libro que estoy escribiendo, que es sobre innovación, sobre creatividad, sobre liderazgo eficaz e inspiracional. Y para ello, pues he cogido como modelo de inspiración una compañía a la que yo le tengo muchísimo cariño, porque es la empresa de mi socio. Yo tengo una empresa que se llama Casares y Vaughan, y mi socio es Richard Vaughan, que es el profe de inglés más mediático, yo creo, de este país, de España, y me imagino que en otros países también lo conocerán porque tiene canal de radio y canal de televisión. Entonces, para mí, Grupo Vaughan es algo más que una simple academia de inglés. Para mí es una empresa pues que ha sabido darle una vuelta de tornillo y un ritmo distinto pues a un sector que es muy aburrido. Si te paras a pensar, las academias de inglés son un sector aburridísimo. Nadie tiene más, por lo menos en España, del 1,5% del mercado. Los profesores enseñan inglés de una manera a veces pues tan aburrida, ¿no? Y entonces, pues bueno, debido a las características que tiene Richard, pues ha conseguido crear una empresa muy diferente. Y yo pues me he fijado en ella para hablar de innovación, para hablar de bases creativas, que creo que es algo que ahora mismo es en lo que deben poner el foco las empresas, porque ya sabes que todo está cambiando y si seguimos haciendo lo mismo de la misma forma, pues obtendremos los mismos resultados. Y como el entorno es distinto, la gente quiere cosas diferentes y hay tantos estímulos que llaman nuestra atención, pues que si no hacemos algo un poquito más original, pues al final la competencia nos acaba comiendo, o no solamente eso, nosotros mismos morimos de aburrimiento. Entonces, bueno, pues es un tema que me gusta, estoy aprendiendo mucho de innovación y estoy sacando claves de creatividad. Ujú. Muy bien, muy interesante. Pues realmente, vamos, me parece fantástico justamente todo esto que cuentas porque encaja mucho con el estilo de nuestra radio, una radio cultural donde hablamos de múltiples estrategias aplicadas a la creatividad, las tertulias que tenemos cada 2 meses hablan del arte y de la cultura y de la pintura y la escultura de cualquier disciplina relacionadas entre sí y muchas veces hemos concluido que efectivamente la mezcla de aprendizajes entre la ciencia incluso y el arte pues nos da unos beneficios extraordinarios. Pero a mí me gustaría saber, tú empezaste estudiando periodismo en Madrid, ¿no? Yo me fui a Madrid a estudiar ciencias de la información y bueno, terminé la carrera O sea, tú y la naciste verdad en es Orihuela, en Alicante, que sí, sí, y te sí. vas a Madrid a estudiar Me fui a ahí. Madrid a estudiar, a hacer la carrera pues como muchas otras personas hacen cuando la carrera que quieren estudiar no está en las proximidades de su sitio habitual de residencia. Ujú. Luego, aparte de todo, también ya sabes que estas carreras, periodismo y carreras de este tipo, pues quizá en las grandes ciudades es donde pues más oportunidades puede en principio haber, ¿no? Porque los medios de comunicación pues se suelen concentrar en las grandes urbes. Lo que pasa es que cuando yo terminé periodismo, yo me especialicé en presentaciones en televisión e hice bastante radio durante la carrera, porque para mí es el medio más potente desde el punto de vista periodístico. La radio, como tú muy bien sabes, tiene una magia y un halo especial, ¿no? La televisión, al también tener la imagen, pues le Ujú. resta un poquito de misterio, ¿no? A Sí, esto. sí, sí, efectivamente. Es así. A mí la radio me gusta porque puedes jugar con tu voz. Para mí la voz, desde el punto de vista de la comunicación, es la herramienta más potente que tenemos. Pero bueno, la televisión le añade también la imagen y para mí resta un poco de magia, pero me Sí, sí, gusta porque mucho. te distrae completamente. Sí. Sí, Hay otros elementos, etcétera. sí, pero me gusta bastante. Yo me especialicé en presentaciones de televisión también y bueno, pues he hecho algunas cositas. Pero cuando yo terminé la carrera, en aquel momento, en el año 98, pues los gabinetes, que ya no se llaman así en el mundo de las empresas, pero los gabinetes de prensa pues estaban muy al alza.
y ahora se llaman departamentos de comunicación. Y yo empecé a trabajar siendo periodista de empresa, es decir, era el facilitador de información y de noticias a mis compañeros los periodistas. Y comencé en el mundo de las tecnologías de la información. Trabajé en compañías como Hewlett Packard, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ahí pues fui teniendo ese pulso de la información, de dosificar las noticias, de saber lo que a un medio le interesa, lo que no, del poder de la marca, de alguna manera elaborar una noticia en función de unos datos que te pasa una empresa, montar y coordinar ruedas de prensa, en fin, todas estas acciones e iniciativas de relaciones públicas. Y estuve muchísimos años trabajando en ese aspecto. Lo que pasa que luego, conforme iba evolucionando en mi trayectoria profesional, pues ya combinaba también estos puestos con actividades más de marketing, cuya finalidad no era tanto el posicionar a la empresa, el lograr pues ese prestigio y esa notoriedad pública, sino el conseguir referencias que se convirtieran luego en clientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues me fui especializando en todos estos temas, ¿no? En campañas de marketing, etcétera. Pero llega un momento en el que, bueno, pues has pasado por bastantes compañías, has trabajado también en agencias de relaciones públicas y te apetece hacer otras cosas. Y entonces es cuando entré en contacto con una editorial de libros de negocio y me convertí durante 4 años en responsable editorial de la colección más importante del Lead Editorial Empresarial, actividad que he venido desarrollando pues hasta principios de año, donde he decidido dar el salto como emprendedora y como empresaria y bueno, pues darle forma a un proyecto personal y empresarial que me satisface mucho. Sí, efectivamente, estamos viendo aquí tu currículum extraído en la red LinkedIn, por ejemplo, y ahí dice que estudiaste en la Universidad Complutense de Madrid, fuiste licenciada en Ciencias de la Información y también has hecho el doctorado. Bueno, sí, Eh, estás en ello. tengo lo que es el acceso soy investigadora y Ujú. estoy en la fase de concluir, pues, bueno, de concluir, vamos a ponerlo todo en su justa medida. Estoy con un tema de una tesis doctoral donde, bueno, pues quiero de alguna manera el vincular, ¿no? Yo creo que la creatividad tiene mucho de asociación, pues yo Ujú. quiero vincular hasta qué punto, pues, estas actitudes de liderazgo tienen mucho que ver en el clima de comunicación que se pueda respirar en una empresa y al final en los resultados económicos y cuantificables que una compañía puede llegar a conseguir. Yo creo que uno de los retos que tenemos los profesionales que nos dedicamos a estas actividades de consultoría y de asesoramiento a empresas es el demostrarles de una vez que estos intangibles, la comunicación, el liderazgo, etcétera, tienen su impacto en la cuenta de resultados. Es decir, que la comunicación no es una cuestión baladí y que en el momento en el que tú la perfecciones y bueno, pues seas mucho más eficaz a la hora de comunicar y tener un clima pro comunicación en tu empresa, pues oye, esto al final impacta en el talento y por tanto en el rendimiento que un individuo, que un profesional te puede dar en una compañía, ¿no? Entonces hay que poner mucho las tintas ahí. Hasta hace poco las empresas estaban gestionándose a golpe, pues eso, pues de cosas que se podían tocar, es decir, resultados económicos, cuántos contactos ha hecho un comercial al día, cuántos contratos se han cerrado, cuántas llamadas se han recibido, todo eso está muy bien, pero si no miramos la parte de atrás, el denominado backstage, y por ahí todo está desordenado, pues la verdad es que el escenario al final se va a convertir en un caos. Y yo creo que es ahora en lo que se está trabajando, ¿no? En arreglar cimientos empresariales o en coger y revolucionarlos totalmente y crear nuevas bases, porque si no hay empresas que lo van a pasar muy mal, es decir, y algunas lo están pasando muy mal ahora mismo, porque bueno, han funcionado mucho en el corto plazo y no han puesto las vistas en el largo. Entonces hay que gestionar a corto y a largo. Yo creo que es un poco eso, el tener propósitos dentro de una empresa, el tener valores, el tener principios y a partir de ahí, pues oye, trabajar y conseguir dinero, que al final es lo que queremos todos, ¿eh? No nos engañemos que una empresa está para ganar dinero. O sea, no son cuestiones Claro, de las claro, por que hacemos en supuesto. plan, parecen que muchas veces estas teorías, ¿no? A mí me da un poco de pena, ¿no? La gente, por ejemplo, con el mundo del coaching, ¿no? Mucha gente piensa que el mundo del coaching y del coaching ejecutivo es una pérdida de tiempo. Yo creo que no. El mundo del coaching ejecutivo lo que trata es de hacer directivos sólidos y gente muy, muy, muy potente que sea capaz de arrastrar lo mejor que tiene una persona y que un equipo dé lo mejor que tiene, ¿eh? O sea, esto si quieres lo podemos ya enlazar
con el tema del libro, con Equipos 10, al fin y al Sí, cabo. sí, efectivamente. Es un poco el tema de los libros que tú has escrito y de todas las actividades que has hecho posteriormente. Pero antes quería seguir leyendo un poco el orden de este extracto que estábamos comentando del LinkedIn, donde dice que desde hace 9 años combinas tu trabajo con tu actividad docente en varias escuelas de negocio como EUDE y ESADE. Sí, pues la verdad es que sí, yo creo que la docencia es algo que he llevado también siempre dentro, me ha encantado, O sea, ¿eso lo pero sigues haciendo todavía? lo sigo haciendo, claro. De hecho, dentro de la empresa, dentro de Casares y Vaughan, es una de las patas más importantes. Hay 4 patas dentro de esa empresa. Por un lado, la formación, por otro lado, las conferencias, que luego comentaremos, Ujú. coaching, que es una línea que no tengo muy desarrollada de momento, pero ahí está, y la consultoría. Entonces, yo creo que la docencia forma parte de mí. Me encanta el trato con el participante dentro de un curso y me encanta lo que tú como docente eres capaz de recoger. La docencia, Ujú. si la sabes utilizar a tu favor, te dota de unos recursos increíbles porque te abre la mente y te hace ser súper ágil y muy rápido. Y además te ayuda a descubrir combinaciones que están en tu mente pero que no te habías dado cuenta de ellas. A mí muchas veces cuando me preguntan algo en clase, de repente conecto cosas que en un principio no había pensado que estaban conectadas. Entonces, para responder a una pregunta, pues me voy a otros campos o conecto otros temas que hemos visto hace 2 meses al inicio del curso. Eso es una de las bases de la creatividad, el hacer asociaciones, el Ujú. conectar cosas que Efectivamente. a lo mejor al principio no estaban conectadas. Por ejemplo, la decoración funciona así. Ahora mismo en decoración de casas o decoración de grandes superficies, se están utilizando elementos que no habían nacido con el uso de ser objeto de decoración. Por ejemplo, cántaros de leche antiguos, donde se distribuía la leche en los pueblos, se utilizan ahora de paragüero. Bueno, pues es un uso distinto para algo que en su concepción y en su origen tenía otro uso completamente distinto. Eso es base creativa. Entonces, cuando haces actividades de este tipo, te ayuda mucho a que la mente se desarrolle de una manera muy equilibrada, ¿no? Es el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿eh? La lógica, el tema como más analítico, más ordenado, con el hemisferio derecho que es más intuitivo, un poquito más caótico si quieres, ¿no? Para mí el hemisferio derecho es el gran parque de atracciones en el cual nos da miedo a veces montarnos, ¿no? Yo creo que hay que darle un impulso a esa creatividad que a veces te puede parecer loca, pero que no lo es, ¿eh? Para nada. Sí, sí, justamente la mezcla de las dos cosas, ¿no? De las dos partes, más racional y más intuitiva, el arte y la ciencia, que decíamos en definitiva. Bien, aquí también tenemos ya tu comienzo como escritora, con el libro primero que hiciste de Nadal, Pasión y Coraje, dentro de la colección de IVA del Editorial. En este libro, pues parece ser que ya fue donde empezaste a investigar sobre el comportamiento ganador, ¿no? Efectivamente, ese libro, bueno, es un homenaje para mí al deportista más grande que hemos tenido en España y que tenemos en España, que es Rafa Nadal. No por su palmarés, que es espectacular, sino por las condiciones que tiene de liderazgo. A mí cuando me preguntan, tú estás diciendo que Rafa Nadal es un líder, ¿cómo es posible que estés diciendo eso cuando él practica un deporte individual? Y la respuesta para mí está clara. Una persona que no es capaz de liderarse a sí mismo no puede liderar a nadie, ¿eh? Entonces, para mí Rafa Nadal es el modelo del autoliderazgo, es decir, del conseguir un entorno estable, sencillo y calmado para a partir de ahí desarrollar una serie de habilidades o de cualidades que le ayudan a rendir al máximo en la tarea que él desempeña, que es jugar al tenis. Pero claro, yo no hablo de esto como algo que se pueda conseguir en un mes o en un año. No, no, Rafa Nadal lleva entrenando estas habilidades con su tío, Tony Nadal, una persona que es culpable, entre comillas, positivamente del éxito de Rafa, pues desde prácticamente los 4 o 5 años, ¿no? Pero Ujú. o sea, quiero decir con esto que para tener hábitos en esta vida, pues debes cosechar, ¿no? Esa costumbre poco a poco. Yo, por ejemplo, dentro de la actividad de formación, no solamente la doy en escuelas de negocios, sino que también doy formación ad hoc y personalizada para compañías que me llaman, ¿no? Y hace poco, pues me llamaron para dar un curso de habilidades directivas basado en el libro Nadal, Pasión y Coraje. Entonces, claro, son conceptos, si quieres, muy de sentido común, pero que para poder interiorizarlos, primero los tienes que comprender. Ujú. Claro, cuando explicas la humildad,
la humildad no es algo que expliques como, no sé, como un plan general contable, por ejemplo, cómo hacer un asiento contable, se te quede grabado y ya lo pongas en práctica. No, no tiene nada que ver con eso. Estos cursos actúan de revulsivo. Estos cursos actúan pues como un sacudidor de conciencias, para que a partir de ahí la gente se dé cuenta qué características tiene Rafa Nadal, pues entre la humildad, la serenidad, la fuerza mental, la combatividad, la capacidad de sacrificio, el espíritu positivo, pasión, el coraje, en fin, todo esto que reúne. Entonces, que ellos se den cuenta cuáles de esas características a ellos les vendría mejor en los entornos laborales que tienen y con los equipos que tienen que gestionar, y en qué dosis y en qué medida y en qué circunstancias pueden ponerlas en funcionamiento. Pero son algo así como una especie de medidor de conciencias estos cursos. Hay muchos ejercicios y muchas dinámicas pues que tenemos que hacer de manera anónima, porque hay gente que no se siente, bueno, pues del todo cómoda compartiendo ciertos sentimientos y ciertas emociones en grupo. Pero poco a poco, conforme va el curso tomando su vía normal, la gente se va abriendo e incluso va contando cosas que en principio no estaban previstas. Actúa algo así, que es como una especie, a mí me hace gracia porque es una especie de coaching grupal. El grupo tiende a ser como una unidad, una masa compacta, y la verdad es que son cursos muy, no sé, muy entrañables, pero no sale la gente de ahí pues como cuando haces un curso de actualización contable, o de cómo hacer facturas, sino que sales, pues bueno, con unas señas nuevas para poder incorporar a tu quehacer diario, y bueno, con una manera quizá distinta de pensar o con un cambio de mentalidad. Por lo menos la gente sabe qué debe hacer para extraer el máximo potencial de su gente y qué impacto tiene pues su comportamiento en los resultados de los demás, porque al final tenemos más influencia o más capacidad de la que creemos en los resultados que obtenemos de nuestra gente. Es decir, con el ordeno y mando ya no vamos a ningún sitio, y oye, el tema del reconocimiento, del valorar a la gente, de hacer que se sienta cómoda, yo creo que hay que empezar a ponerlo en práctica y a ponerlo en marcha, porque hemos visto que el modelo de empresa tradicional que veníamos utilizando hasta ahora ya no vale. Si ya no vale, vamos a intentar otras cosas. Yo no digo que revolucionemos las empresas porque no soy una loca, pero sí digo que tenemos que empezar a introducir pequeños cambios, pequeñas píldoras, para que bueno, pues podamos hacer cosas diferentes, cosas nuevas, y esa innovación pues al final pueda traspasar todos los conductos empresariales, todas las tuberías que forman parte de una organización. Ujú. Pero ¿cómo realmente se te ocurre a ti de pronto hacer un primer libro sobre este tema? ¿Cuál fue el comienzo de toda esta visión nueva dentro de lo que es el periodismo? Porque tú estudiaste periodismo y, bueno, a la gente que hace ciencias de la información se especializa en muchas cosas, pero no creo que haya tanta gente que escoja esta línea, ¿no? No, tanta gente que escoja la línea del deporte no la hay. Dicen, yo no estoy de La acuerdo con línea del ellos. deporte y la línea de buscar las claves del esfuerzo y del Claro, éxito. claro. Eso forma, mira, eso de buscar las claves del éxito, del esfuerzo, etcétera, y el tener este conocimiento de management fue un poco porque en el, bueno, el combinar mi trabajo como responsable de comunicación o responsable de prensa o de marketing y comunicación de empresas pues como HP o como Grupo SP, etcétera, pues a mí me dio acceso, pues yo tenía puestos que en muchas ocasiones colgaban de dirección general, con lo cual el tema del management pues yo lo vivía bastante. Pero además de eso, dar clase en una escuela de negocios te obliga a abrir tu mente bueno, pues hacia todo el tema de la gestión empresarial, porque no puedes explicar la comunicación, la cultura corporativa, etcétera, sin echar mano del management. Y luego, bueno, también mi inquietud personal y mi mente inquieta, pues también me lleva a abrirme más hacia todos estos temas. Pero a mí el deporte siempre me ha gustado, ¿no? Me ha Ujú. gustado practicar deporte, me ha gustado siempre verlo, pero bueno, el tenis a mí me ha llamado la atención siempre por los comentarios de los comentaristas, de los tenistas retirados, por ejemplo, como Emilio Sánchez Vicario, que comenta algunos partidos de tenis, porque me han parecido clases magistrales de psicología. Y a mí el tema del comportamiento humano y de cómo funciona el cerebro humano, pues me parece que es básico pues para entenderte a ti mismo y para entender a los demás y poder amoldar tu comportamiento a las circunstancias que tienes alrededor.
Y bueno, pues yo seguía a Rafa Nadal, pues bueno, ni más ni menos que otros aficionados. Es un chico que siempre me ha gustado por la sencillez que desprende y bueno, pues me parecía un chaval muy majo y me hacía gracia, ¿no? Pero viendo el abierto de Australia del año 2009 ya se me disparó la adrenalina, por así decirlo. El abierto de Australia es uno de los 4 grandes torneos de Grand Slam que existen en el panorama tenístico. Los otros 3 son Wimbledon, Roland Garros y el abierto de Estados Unidos. Y bueno, en ese año, en el año 2009, se enfrentaban en la final del Abierto de Australia Rafa Nadal, por entonces número 1, frente a Roger Federer, número 2. Y bueno, pues el partido lo gana Rafa y se convierte en el primer español en ganar el Abierto de Australia. Un título además muy importante para los tenistas porque Australia es una plaza muy entrañable porque los aficionados van a ver buen tenis y es un título que a los tenistas les gusta mucho. Y entonces, pues nada, llega la entrega de premios, la entrega de trofeos y Federer tiene que hablar el primero como semifinalista y se echa a llorar. Empieza a llorar en pleno discurso, ¿no? El presentador, el mantenedor del acto, le dice que se tome un tiempo, que no se preocupe, que vaya a calmarse y que luego vuelva. Y entonces, bueno, pues le da paso a Rafa Nadal para hacer su discurso, ¿no? De como ganador, flamante ganador de este Abierto de Australia. Y Rafa Nadal tiene ahí una actitud absolutamente empática. Sabes que la empatía se define como el arte de amoldar tu comportamiento a lo que está pasando alrededor de ti. Sí, Es sí, decir, sí. se trata de ponerte en los pies del otro para desde ahí amoldar tu comportamiento. Bueno, pues Rafa Nadal llega con una cara de susto tremenda al micrófono y lo primero que hace es pedirle perdón a Roger Federer por haberle ganado. Le dice que no se preocupe, que es uno de los tenistas más grandes de la historia, le dice que él es el número 1, y que va a superar los 14 títulos de Grand Slam que en aquel momento ostentaba el tenista Pete Sampras. Y además así fue porque Federer llegó a sobrepasar esa meta, ¿no? Ese límite, esa barrera. Bueno, pues Rafa Nadal cuando le dan el trofeo, lo levanta, pero no lo muerde. Tú sabes que Rafa tiene ese gesto tan característico de morder el trofeo como diciendo, lo he conseguido, es mío, lo tengo, ¿no? Sí, sí, Lo sí. que hace es levantarlo en señal de respeto al público, lo muestra, pero luego se fue hacia su compañero, hacia Roger Federer, y lo abrazó. Es decir, mientras las cámaras de medio mundo o del mundo entero están pendientes de Rafa Nadal, que gana semejante título, siendo el primer español en conseguirlo, Rafa Nadal es tan humilde, tan empático, tan sencillo, que es capaz de cederle el protagonismo a su compañero, porque es el que necesita el apoyo en esos momentos. Roger Federer no llora por haber perdido, no, Roger Federer llora de impotencia, de frustración, si quieres hasta de rabia, porque él no ve delante a Rafa Nadal, él ve delante a una pared, a un muro infranqueable, no sabe cómo ganarle, no sabe cómo colarle las bolas, ve a una pared que le devuelve todas las pelotas. No olvidemos que la campaña de Rafa Nadal en el año 2008 fue espectacular. Cuando Roger y Rafa se enfrentan en el Abierto de Australia de 2009, Rafa venía de ganarle a Federer en Roland Garros 2008, en Wimbledon 2008. Había conseguido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en modalidad individual tenis masculino. Había conseguido ahí el número 1, es decir, Rafa está imparable, está imbatible. Entonces Federer llora de frustración, de desesperación, porque psicológicamente él tiene una barrera delante. Luego ya sabes que cómo es el deporte, ¿no? El deporte tiene caras, tiene cruces, y justo un año después de esa imagen tan bonita del Abierto de Australia del año 2009, en el Abierto de Australia de 2010, Rafa tiene que abandonar este torneo debido a la tendinitis que le viene acechando en la rodilla derecha en un partido frente a Andy Murray, ¿no? Entonces, el deporte está lleno de caras y de cruces, pero aquí lo importante es la actitud que tú mantengas ante la adversidad. Entonces, debido a esa actitud empática, pues en mí saltó una especie de resorte interno y dije, ahí va, pero si este chico tiene unas condiciones espectaculares y puede servir de modelo y de fuente de inspiración para los directivos y para los profesionales del mundo de las empresas, voy a investigar un poco más. Entonces empecé a investigar y empecé a obtener conclusiones pues en función de todas las declaraciones que yo le iba escuchando y de los comportamientos que él tenía en la pista. Y entonces empecé a sacar de ahí todas las habilidades y todas las características que él tenía, ¿no? Características y habilidades que yo no trabajé con él. Esto quiero que quede claro, porque mi intención era demostrarle a la gente que a poco que tú seas capaz de observar
cierto tipo de personaje que te llame la atención, puedes extraer de él características y habilidades que tú puedes incorporar a tu comportamiento diario sin necesidad de conocerlo. Sí, sí. Entonces, bueno, sí que es cierto que luego, pues las cosas que hice sí que contrasté con algunos periodistas deportivos, con algunos contactos del mundo del tenis, y hubo una persona en concreto que me dijo, es que esta estrella que has construido en la segunda parte del libro, esto es Rafa Nadal. Pero bueno, y luego ya el segundo libro sí que lo hemos trabajado con entrenadores, con futbolistas, etcétera, ¿no? Ese sí que lo hemos hecho desde dentro, porque entrar en un vestuario pues no es una tarea fácil y los entrenadores de fútbol están acostumbrados a hablar de deporte y no de valores en el mundo de la prensa, y ahí sí que quisimos meternos con ellos. Pero yo tengo una anécdota muy bonita con Rafa Nadal, y es que unos días antes de que el libro se fuera a imprenta, nos invitaron a cenar en la editorial, la fundación, que le daban un premio a Rafa Nadal como español universal, ¿no? Y yo me llevé las cubiertas del libro y tuve la oportunidad de enseñarle allí las cubiertas un poquito antes de ir a imprenta, etcétera, y le gustaron mucho, la verdad, y para mí, bueno, pues una anécdota muy chula, ¿no?, que tengo alrededor del libro. Luego he coincidido con él en otros actos, etcétera, y bueno, pues dentro del mundo del tenis, pues la verdad es que también tengo buenos amigos y bueno, pues el libro, pues sí, claro, conocido por todo su entorno, por supuesto. O sea, todo esto encaja también con todo el mundo de la autoayuda, por ejemplo, y también de los héroes, de los mitos de las películas, donde la gente se ve reflejada y de ahí puedes traer, pues lo que decías antes, unas características que pueden aplicar a su propia vida, a su propia conducta. Luego, finalmente, te pones a colaborar con varios programas de radio, como Líderes de Gestión a Radio o Bogan Radio, Uh-huh. Vaughan Radio, donde tiene un espacio sobre habilidades directivas. ¿Eso lo tienes todavía? Eso lo tengo, por supuesto, todos los lunes de 9:30 a 10:30, ahí estoy al pie del cañón con un espacio donde hablo pues de desarrollo personal, de habilidades directivas, de comunicación, etcétera. El programa del lunes pasado creo recordar que fue sobre la habilidad de la escucha, ¿no? Una de las características pues que más nos hacen falta a todos, ¿no? Hablamos mucho, pero Saber escuchamos escuchar, ¿no? efectivamente. Saber escuchar y en distintos niveles, ¿no? Que no sea una escucha defensiva, que no sea una escucha agresiva, que no sea una escucha perezosa, etcétera. Y todo eso lo aplico pues al ámbito de las organizaciones, porque al final no nos olvidemos que bueno, mi hábitat natural de trabajo es el mundo de la empresa. Lo que sucede es que cojo ejemplos del mundo del deporte, ¿no? Y bueno, también los deportistas a los que represento también desde mi empresa o con los que trabajo y también doy conferencias a medias, pues bueno, también los llevo al mundo de las organizaciones, y la verdad es que funciona muy bien, porque en el mundo de la empresa, bueno, todos entendemos el deporte fenomenal, porque yo creo que forma parte de las aficiones que tenemos la mayoría de las personas, lo entendemos bien y desde ahí extraemos pues muchos modelos a seguir y tenemos muchas conclusiones para aplicar en el día a día de las organizaciones. ¿Qué falta hace? Yo creo que hace falta revisar los parámetros y las claves con las que funcionamos, porque estamos en un momento en el que necesitamos trabajar mucho más para conseguir quizá la mitad de lo que antes conseguíamos. Entonces, Con la estamos muy crisis te refieres, ¿no? la crisis, estamos muy presionados, ya no solamente nos presionan los de arriba, nos presionamos nosotros mismos. Yo, por ejemplo, pues como empresaria me presiono a mí misma. O sea, a veces que me digo, es que no puedes flaquear, o sea, tienes que esforzarte más porque los huecos que otros no consigan rellenar, los puedes rellenar tú, ¿no? Entonces estoy siempre en contacto con gente. Yo soy una persona muy colaborativa, veo la vida como una estrella. Yo creo que, no, creo no, lo sé, todo está conectado, por lo menos en lo que a mi experiencia se refiere, y que la vida es una total causa, ¿no? Sí, Las sin cosas. embargo, te has fijado en los líderes, ¿no? Te has fijado en las personas, diríamos, individuales que triunfan. Entonces, ¿cómo se puede regular este pensamiento individual de líder, de persona que triunfa con el grupo? Claro, yo me he fijado, el primer libro me fijé en una persona en concreto, por lo que te he comentado antes, porque siempre he pensado que antes de liderar a otros, a ver, el liderazgo no es un estado, es un proceso que no tiene fin. Precisamente muchas veces los buenos líderes también son los malos líderes, es decir, yo puedo ser una persona perfecta liderando un proyecto determinado, pero puedo ser el antilíder en otra circunstancia de mi vida, es una especie de Jekyll y Hyde, ¿eh? Lo interesante aquí es darte cuenta de lo que está pasando para rectificar. Yo no digo que el líder sea el superhéroe, eso no existe. Y aparte el superhéroe también cansa y es aburrido.
El líder es aquella persona que es capaz de darse cuenta de lo que está pasando y de su grado de responsabilidad en lo que está pasando y rectificar. Entonces yo me fijo en una persona y de ahí extraigo una serie de características para incorporar en tu cuadro de habilidades y a partir de ahí poder liderar a otros. Entonces, a ver, repíteme otra vez para retomar un poco el hilo. Sí, la diferencia que hay entre estudiar al líder como comportamiento aislado vale. de persona y el grupo, ¿no? Porque el comportamiento de una persona en un grupo también puede ser muy interesante y muy efectivo y también tendrá otras pautas diferentes o no. Claro, claro, por supuesto que sí. O sea, a partir de esos líderes que son capaces de integrar y de trabajar esas habilidades de las que te hablo, que salen y emanan del libro Nadal, Pasión y Coraje, por supuesto, hay colectividades que van a por un objetivo. Una empresa lo tiene. Tú tienes un objetivo empresarial, aunque luego tengas objetivos departamentales u objetivos individuales. Pero tiene que Pero haber un líder en la empresa, tiene que haber un líder en la empresa que sea un Nadal, por ejemplo, del marketing. a ver, por ejemplo, yo te voy a poner el caso de Grupo Bauga, ¿no? Que es el Ujú. libro que estoy trabajando ahora. Grupo Bauga está clarísimo. Hay un espíritu que es el que marca las pautas a seguir de la empresa, que es Richard Vaughan, ¿no? Que es el emprendedor y el que hace que esa empresa sea lo que es a día de hoy. Él no está en el día a día de gestión empresarial debido a que, bueno, estamos hablando de una compañía ya grande, con socios, etcétera, ¿no? Ujú. Pero no sé, su sello, su estampa está ahí. Entonces, el líder lo que tiene que hacer es inspirar. De alguna manera, para mí, si quieres un paralelismo con el mundo de los entrenadores de cualquier deporte, el líder es un creador de ambiente. El líder no está ahí contigo, por ejemplo, en un departamento de comunicación haciendo la nota de prensa. La nota de prensa la haces tú, pero es el que crea el ambiente para que estés cómodo, tranquilo, a gusto y te creas lo que haces. Ujú. Guardiola dice que uno de los secretos de Messi es que cree en el proyecto, que se cree lo que está haciendo. Lo que Guardiola se olvida de decir, debido a esa humildad y sencillez que tiene, es que el que hace que Messi se crea el proyecto es el propio Guardiola. Es decir, es absolutamente desconcertante un líder que no crea en el proyecto. Y hay muchos líderes que no se creen lo que están haciendo por complejos, por frustraciones o porque de verdad no quieren ese puesto. O sea, es decir, los miedos y las dudas nos asaltan a todos, independientemente del puesto que ocupemos. Lo que pasa es que son diferentes grados y de diferente intensidad, pero cuando un líder es incoherente, tiene una incongruencia entre lo que dice, lo que piensa, lo que hace, lo que pierde es la credibilidad. Y un proyecto empresarial o un proyecto deportivo sin credibilidad es un objetivo abocado al fracaso completamente. En el fútbol se sabe que lo que pasa en el vestuario al final termina reflejándose en el terreno de juego. Bueno, pues el vestuario para mí, dentro del mundo de la empresa, es el clima que reina dentro. El clima que haya dentro de una organización al final termina reflejándose en los resultados fuera. Es decir, si yo soy una persona, imagínate que me dedico a captar potenciales clientes para convertirlos luego en base real de clientes de una empresa y estoy en un ambiente, bueno, pues que me paraliza porque hay miedo sobre todo, mi visita al cliente es desconcertante. Yo no voy a ser una persona positiva, no voy a ser una persona que tenga, pues eso, credibilidad, que venda mi proyecto con ilusión. Voy a ser una persona un poco siniestra y eso se ve en todos Efectivamente. lados. Y estoy pensando también en los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Que también sería un colectivo donde realmente hay un presidente de un partido, etcétera, etcétera. La única diferencia entre un partido político y una empresa es que ellos no ven productos o servicios, ven ideas, pero es lo Ujú. mismo. Exacto. Exactamente. Tratas de lograr la influencia de otros para que cambien sus comportamientos. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de la empresa, en que me compren a mí mis productos o mis servicios y en el partido político que me voten a mí, es decir, que estén de acuerdo con mi ideología, que les convenza, ¿no? Pero al fin y al cabo funciona igual. Estamos hablando de mecanismos psicológicos, estamos hablando de actitudes que tú muestres en el entorno. Entonces aquí tiene mucho que ver la fortaleza y la potencia que tengas como individuo. Si soy un individuo, por ejemplo, envidioso, que lo único que hago es compararme con los demás, que siempre pienso que los demás tienen más suerte que yo, etcétera, pues al final soy una persona que no cree en sus propias características ni en su motor para cambiar las cosas. Yo creo que no estamos tan a merced de las circunstancias como a simple vista puede parecer. No quiero ser frívola en esto que estoy diciendo, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que puede decir, claro, pues como a ti, hay mucha gente que me lo ha dicho, Ujú. esto que dices tú, esto que afirmas, lo afirmas desde una posición de ventaja.
Claro, y yo muchas veces digo, bueno, pues si quieres hacemos un viaje en el tiempo, nos metemos en una máquina imaginaria y vamos desde atrás hacia adelante y vemos todo lo que, y perdón por ponerme como ejemplo, pero vemos todo lo que he hecho para conseguir ciertas cosas. Bueno, si tú tienes un proyecto en la cabeza, si quieres que algo suceda, tienes que trabajar desde ahora, en el presente, para que eso pase. Pero si confiamos en la suerte, o todo lo contrario, decimos que no tenemos suerte y que los demás sí la tienen y yo no, etcétera, pues claro que dejamos que el devenir decida por nosotros. Yo creo que la vida es nuestra, como dice Richard Vaughan en su libro Nuestra hora en el escenario, solamente tenemos una hora y aquí no hay tiempo para ensayos, este es el estreno de la obra de teatro, y como no hagamos algo, las circunstancias nos comen. Y yo creo que efectivamente las circunstancias externas influyen y afectan, pero no tanto como parece. Al final el esfuerzo, las ganas de trabajar y el correr más que nadie en la carrera dan sus frutos, ¿eh? Y el que no lo crea, lo ponga en marcha, que se sacrifique, que trabaje, que tenga un proyecto, que le dé forma, que tenga ilusión, que lo haga con ganas, que sepa ver alrededor suyo quién hay y quién le puede ayudar a conseguir, bueno, pues que ciertos sueños se materialicen y verá como poco a poco la cosa va tomando forma. ¿Eh? Si no lo cree, por lo menos que lo constate que no es así desde la experiencia, pero no desde una creencia, ¿no? Que son limitadoras y que al final no nos llevan a ninguna parte, ¿eh? Nos paralizan. Sí, 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 muy bien, muy interesante. De hecho, el proyecto en donde estamos en este momento, que es la Radio Cultura Arte, es también un proyecto de este tipo, en el que hay que creer mucho en él y esforzarse y todo lo que acabas de decir. Normalmente solemos aplicar un poco estos criterios. Pero también me viene a la mente una entrevista que tuvimos, un programa en directo este verano que tuvimos con Manuel Villaplana, que es un especialista homeopático y que él trabaja la investigación de los biorritmos. Entonces él también justamente ha investigado a los deportistas, como Nadal, por ejemplo, y otros en cuanto a su práctica en esos días de biorritmo negativo o positivo, la influencia que pueden tener ese tipo de elementos. Entonces parece ser que ahora, en estos tiempos de crisis, pues claro, hay muchas interpretaciones para conseguir el éxito, de alguna manera reavivando pues teorías que ya quizás pues ya estaban sobre el papel en otros momentos, ¿no? O quizás todas estas teorías son nuevas, las que tú estás proponiendo en este momento. No, hay cosas que ya estaban sobre el papel. De hecho, Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, él hace un trabajo muy interesante de libros en los que se hablan de valores, etcétera. Y hay muchos libros de algunos siglos atrás, pues que tienen ideas muy parecidas a las que ahora mismo estamos defendiendo. Lo único es que nosotros las aderezamos con un poquito de actualidad debido a las circunstancias en las que estamos inmersos, ¿no? Pero sí que es cierto, y yo aquí también quiero abrir un paréntesis interesante, que el éxito también consiste en saber gestionar la adversidad. O sea, es decir, mucha gente solamente piensa o solamente ve, por ejemplo, en el caso de los deportistas, los trofeos que levantan, lo bien que le va, etcétera. Pero no olvidemos que Rafa Nadal pierde y pierde más cosas incluso que gana. ¿Eh? Y se ha tenido que retirar de torneos muy importantes en los que, bueno, pues en otros años ha ganado. Los duelos, como se dice en psicología, hay que pasarlos. Es decir, si yo tenía mi fe puesta en un proyecto determinado que luego no ha surgido, bueno, pues fíjate que estamos en verano y el teléfono no para de sonar. Sí, Eso sí, sí, eso ya, estoy, ¿no? eso estoy viendo, sí. Es así. Bueno, espero que no moleste Es que es un demasiado. tema muy atractivo realmente lo que estás Sí, tratando y naturalmente todo el mundo sí, queremos sí. saber cuál es la clave del éxito, ¿no? Para triunfar y que todo lo que hacemos pues tenga una repercusión y tenga un Claro, momento. vivir de cualquier manera, etcétera, ¿no? Eso para mí es estar dentro de un entorno desestructurado. Los padres de Rafa Nadal están separados y no pasa nada. El chico mal pasó un mal trago cuando eso salió a la luz pública, pero nada más. Pero fíjate, estoy intentando buscar, a ver si la encuentro, aquí está, la entrevista que le hicimos a Luis Milla. Luis Milla, en el libro Equipos 10, tiene una entrevista muy bonita en el capítulo 4 y sabes que el entrenador nacional de la selección sub-21, ¿no? Ujú. Y la verdad es que, bueno, pues el entrenar en una selección a chavales tan jóvenes, que además ya les está picando el gusanillo de la popularidad. Tú sabes que
que no solamente en este país, sino en otros países desde los cuales nos escuchan, un jugador de fútbol es una especie de dios. Sale a la calle, la prensa le persigue, le piden autógrafos, porque quizás es uno de los deportes que más cobertura mediática tienen, y eso pues hace que la popularidad de los futbolistas pues aumente. Bueno, pues Luis Milla habla de la importancia que tiene el entrenador en inculcarle valores de vida al futbolista, porque todo pasa en esta vida. Tú no vas a ser siempre un futbolista reconocido y popular, no vas a ser siempre un tenista, no vas a ser siempre un directivo. Lo importante es saber quién eres tú como persona, ¿no? Entonces, pues bueno, él habla de esos valores, de la asunción de esos valores, ¿no? Y de la integración de eso con su trabajo. Y yo creo que ahí es donde está la clave de los entrenadores, ¿no? El saber no solamente ser técnicos, sino también facilitadores de ese desarrollo. Y yo creo que eso también en el mundo de la empresa es así. No se trata de educar a la gente, pero sí de crear entornos en los que sean capaces de desarrollar todo lo que llevan dentro. Yo creo que cuando dije antes que el trabajo tenía que ser algo divertido, y dije que lo primero que había que hacer era encontrar la pasión, lo que a ti te gusta, ¿eh? Si a ti no te gusta ser contable, no seas contable. Otra cosa es que encuentres trabajo de contable pues para pagar tus facturas, bien, está claro, pero no dejes tu sueño. Bueno, pues cuando dije que era divertido, aquí también entra ese entorno que me ayude a seguir evolucionando. Forma parte de la condición humana, la evolución, la adaptación, ¿no? Forma parte de nosotros. No queremos estancarnos, queremos siempre más, ¿no? Sí, estamos hablando ya del libro segundo de Elena López Casares, con quien estamos tomando el café de esta tarde en Radio Cultura Arte, y estamos en la página de la editorial Di Valentis, divalentis.com. Ahí podemos encontrar este segundo libro de Elena, que se titula Equipos 10, con la colaboración de Ángel Rodríguez, como hemos comentado antes. Y en este libro, pues, haces una serie de entrevistas a Vicente del Bosque, Gregorio Manzano, Luis Milla, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Jorge Garretero, Alfredo Martínez, Santiago Segurola, Eduardo Caturla, Ferran Martínez y el interesantísimo prólogo de Luis Villarejo. Ahí estudiasteis a la selección española de fútbol, al Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid, ¿no? Sí, ahí nos fijamos muchísimo en la selección española de fútbol porque es el paradigma del equipo estructurado y del equipo ganador, ¿no? Y tiene pues esas características que hacen que un grupo esté cohesionado y vaya en unidad a por algo, ¿no? En este caso, bueno, pues a por la Eurocopa y a por el Mundial de Sudáfrica. Y para nosotros pues es un ejemplo muy interesante, como también lo es el Fútbol Club Barcelona y como también lo es el Real Madrid. Fíjate que tanto el Barcelona como el Madrid tienen dos estilos de liderazgo actualmente, con Guardiola y con Mourinho, completamente distintos. Sí. Bueno, en sus enfrentamientos además se ve perfectamente que juegan de diferente forma y que tienen distinta, bueno, concepción de lo que es el fútbol, pero ambas son válidas, ¿eh? Esto es igual que en las empresas. Yo puedo tener distintos estilos, pero ambos ser válidos. Es decir, no vamos a ir hacia estilos uniformes de liderazgo, porque lo que hay que tener en cuenta es que existe una cultura corporativa que está por encima y que de alguna manera es la que va a mandar en el tipo de liderazgo que yo puedo aplicar o no dentro de una organización, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de la selección española de fútbol es clarísimo. Aquí hay un respeto y una unidad que para nosotros son las dos características claves de los equipos con mentalidad ganadora brutales. Se respetan los futbolistas los unos a los otros, las decisiones que toma el equipo técnico, que toma el míster Vicente del Bosque, son consensuadas, son habladas, es un equipo muy colaborador, es un equipo muy modesto y están unidos. Pero tú sabes que una de las claves que se ha dado para que esta selección sea como es la complicidad que existe entre sus miembros. Ten en cuenta que estos futbolistas se conocen porque han también jugado en otras selecciones como la sub-19, la sub-21, han compartido viajes, avión, hoteles, muchas anécdotas. Y entonces, pues quieras que no, eso les ha ayudado a conocerse más allá de la faceta como futbolista. Y eso va uniendo y va compactando al grupo y va haciendo que reine un espíritu, bueno, pues muy interesante, ¿no? Y eso hace pues que estos futbolistas se entiendan perfectamente. Es que estamos hablando de quizás de la selección que mejor se ha entendido a lo largo de toda la historia, ¿no? ¿Ah, Simplemente sí? con miradas
yo creo que son capaces de saber. Pero aparte de todas esas características que dices de psicológicas, por así decir, en cada una de los carreras, de los oficios, de las profesiones, se supone que los profesionales tienen que ser de primer nivel, ¿no? O sea, es decir, el futbolista, además de ser una persona con unas características psicológicas determinadas, físicamente tiene que ser buen deportista, ¿no? Obviamente la base son los conocimientos técnicos y físicos que tengas, claro, eso está clarísimo, ¿no? Partimos de esa base. O sea, que ya en la selección, por ejemplo, al hecho de estar seleccionados ya de unos equipos como la Liga Española, etcétera, pues ya supone que la calidad como profesional es espectacular. Entonces, y luego, claro, tú quieres decir que, por ejemplo, una selección de otro país que no tuviera ese contacto, esa complicidad entre sus miembros, quizás, aun teniendo esas características perfectamente seleccionadas físicas, no llegarían al éxito. Claro, de alguna manera lo que estoy diciendo es que esas características, partiendo de que efectivamente en una selección están los mejores de la liga de un país determinado, sin bueno, esas características psicológicas les ayudan a salvar límites y obstáculos. ¿Eh? Tú imagínate que en una organización, vamos a poner un ejemplo empresarial, hubiera un problema o hubiera pues una adversidad que hay que salvar y que entre sus miembros existe una competitividad feroz alimentada por la alta dirección, porque el clima que ellos quieren tener es este, donde hay una autoridad tremenda, donde hay un marcado poder, donde hay unas rencillas horribles. La adversidad no se puede gestionar al unísono, es decir, ahí no hay unidad para hacer frente a un problema, ahí va a haber un caos y va a haber todavía más competitividad y más guerra interna que en tiempos de calma. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Son equipos, la selección es un equipo colaborador, es un equipo de servicio. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con el servicio? Para mí el servicio y la entrega son características muy bonitas en el deporte. Por ejemplo, tú sabes que los delanteros en un equipo de fútbol viven y se alimentan del gol, ¿no? Un Cristiano Ronaldo que no mete goles se pone muy nervioso porque su cometido en un equipo de fútbol como es el Real Madrid es meter goles y su Sí. energía depende del gol. Bueno, pues hay jugadores que tienen un espíritu de entrega pues muy bonito, son capaces de ceder un balón también por el bien del equipo, ¿no? Porque esa visión periférica que suelen tener en el terreno de juego les hace ver que un compañero está en mejor disposición que él para meter el gol, pero van buscando, por ejemplo, un Xavi Alonso en el Real Madrid es muy potente en este sentido, va buscando el ceder ese espacio, ese balón al delantero que vive y que se alimenta del gol, ¿no? Por ejemplo, Messi protagonizó una anécdota en un partido, no recuerdo exactamente a quién enfrentaba al Barcelona, pero él cedió a Ibrahimovic, una de las fichajes estrellas del Barça que no salió como esperaba el equipo de dirección, bueno, pues cedió en un partido de la Liga el tirar un penalti a Ibrahimovic que no estaba pasando por su mejor momento para que este jugador se sintiera mejor. ¿Eso qué tiene que ver? Pues mucho, porque Messi en ese momento estaba luchando por el Pichichi y por el Balón de Oro. Y si Messi hubiera metido ese penalti, se hubiera alejado todavía más de sus seguidores más inmediatos. Pues decidió sacrificar eso para ayudar a un compañero. Eso es espíritu de entrega. Eso es, bueno, pues el pensar en ti, pero también en pensar en el otro, ¿no? Y hay ejemplos muy bonitos dentro del mundo del deporte. Eso en el mundo de la empresa también se puede trasladar perfectamente. Bueno, pues a veces nos apropiamos de cosas o no cedemos terrenos porque no queremos, porque no nos da la gana, porque queremos ser las estrellas en todo, porque queremos sobresalir siempre. Pues que la vida no es eso, no es así. Yo veo más la vida en clave de colaboración y de que cada uno realice su aporte y de que tengas tu momento, pues claro que sí. Para mí Messi, que es uno de los estandartes también de todo esto que estamos hablando, Messi es como es, porque sabe ser el mejor Messi, pero también sabe desaparecer en un momento dado. Bueno, pues demos lo mejor de nosotros mismos, tengamos bueno, esas ganas de ser la estrella en un momento dado, pero también sepamos ceder el terreno y desaparecer cuando toca. ¿Eh? Es decir, egos a un Y, lado. y a ese nivel, por ejemplo, veo que siempre has trabajado con estudiar a los hombres en su comportamiento. ¿Y las mujeres cambian mucho en ese sentido? Pues buena pregunta porque me lo estoy planteando en estos momentos. ¿Ah, sí? Sí. Me acabas de leer el pensamiento. Llevo unos días pensando en deportistas mujeres, ¿eh? Ujú, Y en ujú, ujú. intentar hacer algo también en ese sentido. Pero fíjate
que, mira, para mí una de las figuras que más me han llamado la atención siempre fue Arantxa Sánchez Vicario, que abrió también Veda para que las mujeres pudieran llegar a lo más alto en el deporte. Pero sí es verdad, tienes razón, ¿eh? Tienes toda la razón del mundo. Y lo estoy pensando en estos momentos, ¿no? Porque yo creo que a las mujeres también nos hace falta un impulso, el creérnoslo más. ¿Eh? Sí, pero por otra parte, el aspecto colaborativo y no tan de figurar, por así decirlo, de sobresalir, creo que es un rasgo más general en la mujer que en el hombre, me da Sí, la parece, impresión. O sin sea, es ánimo de, más fácil colaborar con un grupo de mujeres que con un grupo de hombres, por ejemplo. sin ánimo de generalizar, somos más dadas a asociarnos, Ujú. a crear proyectos en abanico, en abrirlos, pero no nos confundamos. A lo mejor nosotras somos las que lo ponemos en marcha, pero en cuanto le dices a un hombre que hay un proyecto de colaboración X, se engancha enseguida al carro. Creo que la mentalidad masculina está cambiando porque se están dando cuenta de que la empresa individual no funciona. No es que no funcione, es que está extinguiéndose completamente. Y entonces cada vez son más los hombres que están abriendo estos abanicos colaboradores, ¿no? Que a lo mejor no tienen una, un resultado inminente, directo, a lo mejor en lo que es generar negocio, pero de manera indirecta sí lo tienen. Hay muchas iniciativas que se están poniendo en marcha ahora mismo que a lo mejor no me dan un negocio directo, pero sí de manera indirecta. Por ejemplo, hace poco pues era impensable que algunas profesionales ya consagrados hicieran cosas de manera gratuita. Me refiero, por ejemplo, a presentaciones de determinados actos. Y Sí. hoy día se está haciendo porque sabes que de esa presentación alguien te está viendo o de esa conferencia en tal acto alguien te está viendo y de ahí te puede surgir pues un negocio. Entonces, los escaparates cada vez son más interesantes, ¿no? Y Claro, yo creo y en que ese sentido, tú, por ejemplo, también, aparte de estos libros, ya llegas a una actividad que se engloba en la presentación de actos y galas, como participación en campañas de publicidad y estás especializada en presentaciones de televisión. ¿Cómo está toda esa actividad relacionada con lo que estábamos hablando antes? Porque no sé si está muy relacionada o es algo sí, distinto. sí, no, está relacionado, al fin y al cabo todo es comunicación, ¿no? Sí, pero Y desde un punto de vista más de figurar, ¿no? Más de figurar. sí, bueno, pero el conductor de un acto no menospreciemos su papel. A veces es el que, muchas veces hay gente que dice, bueno, ¿y esta persona en realidad qué papel tenía en tal acto? Pues mira, el de marcar los tiempos, el de marcar los ritmos. Sin un maestro de ceremonias hay actos que no se podrían llevar a cabo, porque es el que va dando entradas, salidas y repartiendo el juego, ¿no? Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, todo el tema de lo que es presentar actos, pues es una actividad que cada vez voy haciendo más y que me gusta mucho, desde el punto de vista protocolario, de organización y de repartir ese juego, pues es muy bonito, ¿no? El poder dar la entrada, la salida, etcétera, ¿no? Y el poder incluso también eh, salir al paso cuando hay cosas que no han salido pues como era de esperar y el echarle un capote a alguien que en un momento dado pues una presentación PowerPoint se le ha quedado enganchada o su micro no funciona, ¿no? Pues yo creo que forma parte de las tablas de un buen comunicador, ¿no? Pero me preguntabas cómo estaba todo ese mundo. Pues realmente, tú sabes que el mundo de los medios de comunicación pues no está pasando por su mejor momento. A mí me gusta mucho, porque al fin y al cabo pues es mi base, ¿no? Y algunas cosas las hago de manera desinteresada, ¿no? En algunas colaboraciones de radio, etcétera, pues las hago así. Las campañas que he hecho pues más desde el punto de vista publicitario, pues no, porque ahí bueno, pues son contratos más de imagen, etcétera, pero ahí no, pero bueno, es algo que me gusta y que bueno, pues tengo ahí abierto. Y ahora mismo, pues precisamente hoy estaba hablando con un compañero, también periodista y reportero, más bien presentador, de un canal de televisión autonómico, la posibilidad de abrir, y estamos viéndolo seriamente, cuando viéndolo seriamente es que ya hemos pedido hasta presupuesto, abrir un canal de televisión con píldoras formativas de todo esto de liderazgo, etcétera, pues aprovechando un poco las dotes que ambos tenemos, un poco de cámara, etcétera, pues el Sí. poder abrir un canal de televisión a través de formato, por supuesto, de plataforma internet, donde podamos ofrecer pues estas píldoras, ¿no? De una manera divertida, alegre, y donde podamos abrir pues un poquito el abanico de posibilidades al mundo empresarial. ¿Para qué? Pues para ofrecer conocimiento y también, por supuesto,
pues para promocionar nuestra actividad empresarial. O sea que... Ujú. Ah, pues oye, eso también nos puede interesar a nosotros, porque también hemos hablado muchas veces, hemos pensado en desarrollar una televisión cultural, que es algo que no existe y que no sé si existirá alguna vez, porque hace falta pues una subvención de alguna institución o algo, porque la cultura está siempre muy abandonada y estamos también nosotros interesados bueno, ya tenemos un proyecto, de hecho, que corre por aquí por internet, como es el de las claves del arte, que es un proyecto de televisión que teníamos en el aire para hacer un programa de tertulias de arte, que, en fin, que de momento, pues ahora estamos en radio, no sé si llegaremos a la televisión. Bueno, y además, sabes, a ver, no es complicado poner en marcha esto con las opciones que, gracias a Dios, nos da la tecnología, pero además sabes que, bueno, hoy día pasamos más tiempo delante del ordenador que delante de la televisión convencional. Y además a las pruebas me remito, porque por lo menos en España, pues la televisión, la TDT, pues no ha tenido todo el auge, todo el éxito que se esperaba, y ya sabes que hay algunos canales que han dejado de emitir y que están, bueno, pues o en negro o están emitiendo otras cosas que no era la intención primera cuando se inauguró el canal, pero que a través de Internet pues tenemos unas posibilidades espectaculares, porque además la nueva generación viene a ver Internet. Tú Sí, sabes sí, que sí, sí, sí. los jóvenes están viendo series, pero a través de Internet, no a Sí, través de sí, 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 televisión. sí, sí. Pueden Efectivamente. dosificarse como quieren y van un poco a demanda. Entonces yo creo que ahí pues podemos tener a un coste mucho más económico y con la posibilidad de llegar a un espectro amplísimo, pues tenemos muchas oportunidades las personas que nos gustan los medios audiovisuales y que creemos en ellos como, bueno, pues como una Ujú, herramienta ujú. para llegar a muchísima gente. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Veo también aquí en el currículum, aparte de que estudiaste en la Universidad de Barcelona Dirección de Relaciones Públicas, luego en el Máster de Marketing y Comunicación, en el IDE CSEM y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia también estudiaste Comunicación Pública y Defensa. Es decir, que por estudiar que no quede, ¿eh? O No sea, quede. No, sí. la formación tiene que ser algo interiorizado en todos los profesionales, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Y La luego perteneces a formación, un montón de grupos y asociaciones. la colaboración que te decía, ¿no? O sea, eso es espectacular. Eso. Yo creo que es muy, muy interesante. Además, bueno, esa colaboración y asociación, la gente joven, bueno, a ver, las nuevas generaciones la conocen como networking. Así funciona. O sea, tú solo no haces nada, pero en red, en malla, haces muchísimo. Y yo creo en eso, sí, en el intercambio de conocimiento y, bueno, pues formar parte, por supuesto, claro que sí, dentro de lo que es también tu campo de especialización, porque, bueno, yo de momento no me dedico a la botánica, entonces pertenecer a una asociación botánica, pues a lo mejor ahora podría ser un poco absurdo, o a lo mejor no, todo depende de la utilidad que le quieras dar a los conocimientos, pero todo está enfocado a la actividad que yo Sí, realizo, por ¿no? ejemplo, voy a decir unos nombres para que los oyentes que están con nuestro café con Elena López Casares se hagan una idea de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, Comunicación Social Argentina, Asociación Madrileña de Sociología, Asociación Española de Investigación de la Comunicación, Consultores Sin Fronteras, Comunicación Interna Argentina, Dirigentes España, El Talento que Suma, En Búsqueda Activa, G13, Escuela de Empresarios, La Red Pensante, Liderazgo Español en Actitud de Éxito, Mujer y Empresa, Mujeres Profesionales, Mujeres de Habla Hispana, Propietario de Negocios Independientes, en Red Tutor, Talento Comercial. O sea, Todo relacionado con el talento, con el emprendimiento, con el liderazgo. Sí, todo pero, relacionado pero con vamos, eso. lo complicado en este caso, al ser tantas, es poder aprovecharlas, porque supongo que, no sé, tienes aquí como 30 asociaciones. ¿No? La ¿Puedes, verdad es que puedes controlarlas todas? ¿Puedes aprovechar todo lo que te pueden dar ellas? aprovechar todo lo que me puedan dar ellas, no. Porque el mundo de las redes sociales, yo a veces lo asemejo con algunos anuncios de detergentes, ¿no? Cuando dice, o de limpiadores de casa, cuando sale una señora y dice, yo no quiero tener 30 limpiadores, quiero tener uno. Pues a mí me pasa un poco con el tema de las redes sociales. Yo, bueno, pues soy activa en Twitter, en Facebook y en LinkedIn. Pero la pregunta es, ¿podríamos tener una? Yo Una no sé, sola. Mm. no sé si al final todo esto va a converger en una única red social o en una única plataforma que te dé acceso, bueno, pues a esas redes sociales. Yo intento difundir ahí pues conocimiento que creo que le pueda interesar a los miembros de la red y recojo aquello que en un momento dado más me llama la atención, porque todo no puedo, o sea, de Claro. verdad. Mm.
honestamente, como todo el mundo. Pero bueno, estás ahí y bueno, pues es una manera también de aumentar algo que creo que también es muy importante que sepamos gestionar, que es la marca personal. No olvidemos que, bueno, yo en mi caso, pues sí es cierto, tengo mi compañía, pero cuando he trabajado por cuenta ajena, he cuidado mucho mi marca personal, porque tu nombre vale, tu nombre es tuyo y tu nombre también, bueno, pues hay que cuidarlo al igual que cuidas la marca para la que trabajas. Entonces eso hay que estar muy atento a ello. Por tanto, el uso de las redes sociales como profesionales debe ser algo responsable. Ujú, ujú. Muy bien, muy interesante. Y ya, pues para terminar, vamos a hablar de tu nuevo libro, el que estabas escribiendo, que hemos comentado al principio. Si quieres profundizar algo más, por ejemplo, el título, ¿lo tienes ya o no? No lo tengo todavía. Ah, Yo lo llamo internamente Grupo Vaughan un estímulo a la innovación, pero es el título que tiene para que yo me pueda aclarar dentro de mis carpetas de información en mi ordenador. Pero evidentemente un libro que sea de innovación, de creatividad, no puede llamarse así de una manera tan obvia. ya. Ujú, Darle ujú. una vuelta de tornillo y salir un poco fuera de la caja y pensar, ¿no? Pensar de una manera que no sea convencional. Una de las cosas que quiero es meterle pues dosis de humor y meterle viñetas y bueno, pues hacer algún guiño, algún cómico, algo así, para que sea un libro de trabajo ameno, para que no sea un Ujú, libro de ujú. management, de recopilación de teorías, porque realmente no es eso, sino que quiero dar a conocer a la gente pues cómo trabaja una empresa cualquiera, porque al fin y al cabo es una empresa cualquiera, pues como lo es Iberdrola, como lo es Telefónica, como lo es BBVA, Banco Santander o zapaterías, lo que sea. Son empresas cualquiera. ¿En qué sentido me estoy refiriendo? Pues que no son empresas que estén en el planeta Júpiter, están en la Tierra y están trabajando con las coordenadas empresariales con las que más o menos nos movemos todos. Lo que pasa es que saben pensar un poquito más allá o salir pues de la caja, ¿no? Y salir de ese pensamiento que nos tienen corsetados, ¿no? Y Ujú, quizás ser ujú. un poquito más valientes. Y lo que voy a presentar pues es un modelo distinto. A quien le interese pues puede recoger determinadas variables y recogerlas tal cual o cambiarlas y modelarlas un poco a su gusto, ¿no? Y quiero que sea algo pues diferente, que también sea a la hora de leerlo pues ameno, ¿no? Y que llame la atención, porque yo creo además que más que la empresa, el personaje, Richard Vaughan, pues merece la pena, porque la verdad es que pues, es una persona apasionante. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que él ha revolucionado la enseñanza del inglés en ese sentido. O sea Absolutamente. que te has asociado a una persona, bueno, que rebosa originalidad y creatividad justamente en un tema que, como has dicho al principio, está muy manido y muy estudiado con la cantidad de academias y de métodos de enseñanza del inglés que ha habido siempre en España y que tan poca fortuna han tenido, porque realmente el nivel de inglés todavía sigue siendo pues bastante deseablemente bajo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que Vagan está haciendo un trabajo magnífico por su mentalidad personal, que, en fin, que son cosas que pasan muy pocas veces en la vida, yo creo. Es una persona que ha estado dotada para ver ese camino y efectivamente le está yendo muy bien y es muy atractivo todo ese método que utiliza. Y entonces, yo creo que tú estás un poco en esa misma línea. Sí, la verdad es que sí, hombre. Hay un dicho en inglés que es que pájaros de la misma pluma vuelan juntos. Bueno, pues efectivamente, yo creo que somos pájaros de la misma pluma y bueno, pues la vida, pues ya os he dicho antes, que no es una casualidad, sino una causalidad. Y yo creo que al final la gente que se tiene que encontrar se encuentra, ¿eh? Y si se encuentra, pues hay que aprovechar la oportunidad para hacer cosas, bueno, pues que tú creas que puedan tener un aporte interesante. Y la verdad es que él, en su compañía, fíjate que ha creado pues una radio en inglés que se puede escuchar desde todas las partes del mundo, porque no solamente tiene diales convencionales en Santo Domingo, fíjate, en República Dominicana y en España, pero se puede también escuchar a través de internet, vaoganradio.com, ¿no? Y una televisión, o sea, tiene una vocación de servicio público muy importante, es decir, al final el que no quiere hacerse con el idioma es porque no le da la gana, pero claro, evidentemente él es un gran defensor de las actitudes que proyectan al éxito personal y profesional, y una de las principales que él defiende es el esfuerzo. El esfuerzo no hay nada, o sea, tienes que correr como un diablo para conseguir lo que quieras, pero tienes que centrar en tu propia carrera. Déjate de mirar a los adversarios que van corriendo por las calles de al lado. Corre, no te fijes tanto en la gente y haz lo que creas que tienes que hacer. Los resultados y los frutos aparecen. Yo hablo por propia experiencia. Yo creo mucho en el trabajo a conciencia, en saberte rodear
de gente que te puede aportar cosas interesantes y en abrir los ojos porque hay miles de recursos a tu alrededor y en no tener miedo a intentar las cosas, porque independientemente de lo que pase, vas a recoger una enseñanza que te va a abrir nuevos caminos. Adelante, haz las cosas, porque lo que tú no hagas lo va a hacer otro. O sea Sí, que sí, yo sí. creo que es tiempo de los valientes. ¿Eh? Los Ujú. valientes, no los kamikazes, cuidado, ¿eh? El valiente es aquel que sabe lo que está haciendo, no es el inconsciente. ¿Eh? Entonces, bueno, pues yo defiendo siempre al valiente, no al inconsciente. ¿Eh? Muy bien, muy interesante. Tenemos que leer estos libros urgentemente porque yo creo que aportan una gran visión y nueva de lo que es el mundo del esfuerzo, el mundo del trabajo, para solucionar los problemas empresariales, etcétera, etcétera. Y bueno, ha sido una suerte realmente tenerte aquí con nosotros en este momento de agosto, porque yo escuché algunos de los vídeos que tienes colgados en algún sitio, no recuerdo ya dónde, y efectivamente pensé, digo, me encanta esta voz, me encanta esta mujer cómo se lo toma, y creo que es interesante para Radio Culturarte, y entonces el sueño así ha cumplido hoy. Pues muchas gracias, la verdad. Sí, Ha costado, pero al final todo se consigue, efectivamente. he podido ver algún vídeo mío en YouTube Sí, y sí. bueno, pues ahí, pues sí, De cómo hacías radio creo que era. O alguna sí, entrevista, no recuerdo bien. una entrevista que me hicieron en un medio de comunicación, Sí, creo que sí, algo de en esto. Channel, sí, a través de, bueno, audiovisual, me grabaron y efectivamente, pues estaba yo terminando mi programa de radio en Gestión a Radio, en el grupo COPE, y entraron a los estudios. Exacto, sí, algo de esto era, sí. Era una entrevista sobre motivación, efectivamente, y ahí, bueno, Mm, pues era algo, una píldora resumida de todo lo que estamos viendo hoy, lo que estamos haciendo hoy. mm, Yo, mm, mm. de verdad, creo que tengo bastante cuerda en el sentido de que, bueno, pues quiero abrir nuevos frentes y bueno, pues soy una persona muy colaboradora y estoy trabajando nuevas líneas dentro de mi empresa, pues con deportistas, e incluso, bueno, pues estoy ahora mismo montando temas con gente de otros países, con gente de Argentina, voy a abrir si abro también líneas en Costa Rica, en Chile, porque me interesa mucho también todo el mercado latinoamericano, que creo que es un escenario increíble para aprender todo lo que allí se está haciendo, ¿no? Y yo creo que ellos además, yo estoy investigando algunas escuelas de negocio por allí, potentísimo todo lo que están trabajando desde el punto de vista del liderazgo. Y bueno, pues voy a ver si puedo ir a Mm, algún mm, país mm, de mm. estos para poder empaparme de todo lo que están haciendo. Muy bien, muy interesante. Esperemos que esta entrevista la escuchen en esos países porque realmente audiencia tenemos en ellos y Uh -huh. también estamos en la misma dirección de intentando conseguir a través de los nuevos canales de la nueva tecnología, como es esta radio que ha surgido ya llevamos 6 meses emitiendo 24 horas, pero que bueno, no sabemos todavía a dónde llegaremos. Y de momento pues las entrevistas están dando un nivel muy interesante como es esta de hoy que tenemos con Elena López Casares, periodista, presentadora, conferenciante, formadora, escritora. Muchísimas gracias, Elena, por haber estado con nosotros esta tarde en este café y esperamos vernos en próximos eventos, próximas situaciones. Hombre, por supuestísimo que sí. Y bueno, pues ya sabemos dónde estamos bueno, pues para próximos programas que queréis hablar de otros temas. Sí, por ejemplo, cuando tengamos resuelta la conexión en directo con Skype, pues seguramente pues te podremos invitar a algún programa de estos en directo, a hablar sobre... Tengo una idea que voy a soltar en primicia, que es la de hacer un cineforum, el famoso Ah, cineforum de hace muchos años, pues hacerlo a través de la radio, simplemente comentando una película que se haya puesto en una televisión o en YouTube, y entonces a partir de ahí pues reunir a 5 o 6 amigos y comentarla. ajá, pues es una idea estupenda, fabulosa, porque además yo creo que el cine es cultura, pero para que sea cultura hay que comentarlo, ¿eh? No nos debemos quedar solamente con la historia, sino con la intrahistoria que hay detrás de una película, porque también hay muchas enseñanzas. Sí, 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 efectivamente. En esa línea estamos nosotros con las tertulias que hacemos cada 2 meses con la Asociación Culturarte en la FNAC de Valencia y en otros sitios. Y esa es pues también nuestra idea. Lo que pasa es que Ujú. nosotros no estamos tan enfocados al dinero, ¿no? En el sentido de sacar dinero de Al nuestras cine, actividades porque somos una asociación sin ¡oh! ánimo de lucro. Ujú, Pero bueno, ujú. quizás tú o personas como tú que estáis más metidas en el tema de empresa, a lo mejor sabéis cómo podemos llegar a tener algunos ingresos también. ¿Cómo poder desarrollar el negocio? Sí, exacto.
Y convertirnos en una empresa y dejarnos de asociación, no lo sé. Se puede hablar y se puede montar un proyecto. Muy bien. Un proyecto que al menos no se pierda. Bueno, pues nada, encantado como te decía y hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo a tus oyentes. Un saludo, chao. Chao. Hasta luego.